una videoconferencia que es continuidad de la anterior, que siguiendo el libro de texto está asociada al capítulo 6 del libro de Halvarien, novena edición. Para ello es bueno e importante que hayamos repasado los capítulos 2 al 5, conociendo lo que es la curva, la restricción presupuestaria, las preferencias, cómo formulamos en el capítulo 4 la función de utilidad y las condiciones de la elección final, que sería el óptimo en aquel punto en el que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de mercado de sustitución, que para decirlo de esta manera, la pendiente de la curva de indiferencias es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Es decir, cociente de utilidades marginales igualados al cociente de precio relativo en términos negativos. Como dije, vamos a seguir al autor con el capítulo 6, donde presenta la demanda. La demanda es una función que ya surge del problema de optimización, como hemos visto, que es el problema de optimización es maximizando la función de utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria. Los parámetros de la restricción presupuestaria son los más relevantes, los parámetros de la función de utilidad no lo son. Son los parámetros de la función de utilidad, un comentario simplemente es se asumen axiomáticamente de alguna manera para asegurar la existencia de las soluciones, que son estas, pero que se van a asumir constantes. Como hemos dicho, la función de utilidad es un instrumento del economista y para lo que nosotros la usamos es para darle una estructura constante durante el periodo de análisis a las preferencias. Entonces, nos importa el análisis entre las cantidades demandadas, es decir, los valores de elección que surgen a partir del problema de optimización y que van a depender de las restricciones precios y renta. En este caso, constante los precios porque estamos en competencia perfecta y la renta porque se toma como dada. Hablar de curva de demanda ya significa hablar de cambios en los parámetros, en los precios o en la renta. Empezamos por los cambios en la renta. Es lo mismo que estamos hablando siempre cuando decimos estática comparativa. Pero en este caso vamos a hacer cambios en la renta. Cuando hablamos de cambio en la renta es una traslación vertical de la restricción presupuestaria. En este caso un incremento de M significa un desplazamiento hacia afuera, pasando de la curva de restricción presupuestaria gris a la curva, en este caso en recta, ¿no? La restricción presupuestaria negra. Sus valores óptimos siempre van a ser en donde encontremos la tangencia con las curvas de indiferencia. Dijimos que empezamos por el análisis del aumento de la renta y, por lo tanto, vamos a asociar al cambio X por cambiar M. Si unimos los puntos en los cuales hay tangencia entre las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria por cambios en M, vamos a poder identificar una curva o función que se llama curva oferta-renta, alguna vez llamada también sendero de expansión, en otros libros también llamados curva de ingreso-consumo. Nosotros simplemente vamos a hablar como curva oferta-renta. Y la curva de oferta-renta surge de unir los puntos de tangencia a medida que cambie la renta. Para bienes normales, la curva de oferta-renta tiene pendiente positiva. Hemos hecho este caso de pendiente positiva y constante, pero nos importa más el análisis de la pendiente positiva. Cuando son bienes inferiores, significa que un bien, ahora aumentando la renta, empezamos a consumir menos. Es un bien inferior, por lo tanto, acá como lo vemos, lo estamos viendo justamente que refleja esa definición. Es decir, que en este caso la curva de oferta-renta tiene pendiente negativa y que el incremento de la renta va a disminuir la cantidad del bien en cuestión. Si pasamos de la restricción presupuestaria gris a la negra, como vemos, incrementó la renta. Sin embargo, la elección inicial está abajo a la izquierda y la final está arriba a la derecha. Y si unimos los puntos, tenemos pendiente negativa de la curva de oferta-renta. Una característica que se observa en los mapas de curvas de indiferencia cuando hablamos de bienes inferiores es que las curvas de indiferencia se alejan a medida que aumenta el consumo del bien en cuestión. En este caso, el bien inferior es el bien de
abscissa, por lo tanto, a medida que aumentamos, si hiciéramos una línea horizontal, vamos a ir viendo que a medida que aumenta el consumo de X1, la distancia entre las curvas de indiferencia se hace cada vez mayor. La curva, como dijimos, la curva de oferta-renta está en el espacio X1 y X2 y su pendiente nos identifica bienes normales. Cuando analizamos la curva de demanda, como vimos al principio, que es asociando a X1 con M, estamos graficando en el espacio MX1 como vemos en el gráfico B de la derecha. Cuando los bienes son normales, la curva de Engel vendría a ser la curva de demanda, pero graficada en ese espacio tiene pendiente positiva. Quiero hacer mención de los casos en los cuales la renta, a partir del nivel de renta, el bien pasa de normal a inferior. Asumamos, por ejemplo, que una persona alquila horas de bicicleta. De un ingreso cero a un incremento de ingreso va a ir incrementando el gasto en el alquiler de la bicicleta hasta un nivel en el cual ya va a dejar de alquilar la bicicleta y si sigue incrementando su ingreso va a empezar a disminuir el alquiler porque probablemente lo haya sustituido por otro bien que en términos relativos ya pasó la bicicleta a ser de normal a inferior porque apareció otro que es superior, en este caso podría ser el alquiler de horas de auto, ¿sí? O servicios públicos. Quiero hacer también mención de que la referencia de bienes inferiores está asociada en términos relativos a un bien superior. Es decir, y si lo vemos y si lo graficamos, en el caso del espacio X1, X2, cuando en X1 es un bien inferior, X2 es un bien superior. A diferencia del autor, primero voy a presentar las preferencias homotéticas. Las preferencias homotéticas son aquellas en las curvas de oferta-renta. Las graficamos con un rayo, es una línea recta, o sea, pendiente constante y que parte del origen. Y la curva de Engel también es un rayo que tiene pendiente constante, positiva y parte del origen. Esas son las curvas, las preferencias homotéticas. Y hay muchos tipos de preferencias, varias de ellas incluso, no todas, pero hay varias de ellas incluso homotéticas. Por ejemplo, los bienes sustitutos perfectos. En este caso, la curva de oferta-renta es una línea recta y parte del origen, pero que tiene pendiente cero, sin embargo, sigue siendo constante. Por lo tanto, son bienes y preferencias homotéticas. Lo mismo lo podemos ver por el hecho de que la curva de Engel tiene pendiente constante positivo y parte del origen. En este caso, la pendiente es igual a 1. En los complementarios perfectos, la curva de oferta-renta también es una línea recta que parte del origen, va a atravesar todas las curvas de indiferencia en sus vértices, es una línea de pendiente constante y, por lo tanto, bienes con preferencias homotéticas. Curva de Engel positiva, parte del origen constante y pendiente P1 igual, más P2. En la preferencia Cobb-Douglas, que son aquellas en general que ya conocen, donde la función de utilidad es U igual a por X1 a la alfa por X2 a la beta. Esa estructura general la vamos a usar comúnmente para resolver problemas de optimización. Para los Cobb-Douglas, entonces, vemos que la curva de oferta-renta es una línea constante, después lo vamos a ver formulado algebraicamente el problema. Es una curva que es una línea recta que parte del origen. Como dije, recta es constante su pendiente y por lo tanto son preferencias homotéticas. En este caso, la curva de Engel, siempre pensando en que hemos resuelto X1, es un rayo que parte del origen con pendiente constante y es igual a P1 sobre A. Y ya vamos a ver más adelante a qué se corresponde eso. ¿Sí? Las preferencias cuasilineales son traslaciones verticales de las curvas de indiferencia, pero hacia arriba. Y acá voy a volver atrás porque es importante notar en las curvas, todas las anteriores, quiero que las veamos, volviendo desde las preferencias homotéticas, como es constante la pendiente, significa que las curvas de indiferencia son traslaciones
paralelas con sentido de izquierda a derecha y abajo hacia arriba, ¿sí? Si lo recordamos con sentido a un posible punto de saciedad. Pero son traslaciones paralelas de las funciones, de las curvas de inferencia entre sí. Son traslaciones paralelas y por eso las tangencias, veamos, que como no cambiaron las relaciones de precios, las utilidades marginales tampoco cambian en su cociente, y por lo tanto tenemos que pendientes, como decimos, a lo largo del rayo vector son traslaciones paralelas de las curvas de diferencia. Lo mismo pasó con sustitutos perfectos, lo mismo pasó con complementarios perfectos, lo mismo pasa, y ya no tenemos en ese punto, perdón, en esos puntos son traslaciones, ya lo vemos en las curvas de las preferencias Cobb-Douglas, perdón, y retornando a las preferencias cuasilineales, en este caso son traslaciones verticales, hacia arriba, siempre hacia arriba, es decir, que una línea que es vertical va a tener a lo largo de todos los puntos que cortan las curvas de diferencia los mismos cocientes de utilidades marginales. En este caso, porque hemos visto un incremento de la renta, se está trasladando los precios, la restricción presupuestaria y por lo tanto los precios relativos son constantes. Si vemos la curva de Engel, tiene una pendiente positiva en un tramo y les dejo simplemente la pregunta ¿por qué? Y a partir de ahí es una línea vertical. Saliéndonos de aquellos casos, pasamos a otros tipos de casos, que son la comparación entre bienes ordinarios o bienes normales y los bienes inferiores o bienes Giffen. Pero ya en este caso ya hablamos de cambio de precios y no de renta. En este caso vamos a hacer análisis estática comparativa porque cambia el precio. Y como vemos en la descripción, baja el precio del bien X1. En este caso rota y gira sobre ordenada la restricción presupuestaria. Como baja el precio, ¿sí? Pasamos de la línea negra a la línea gris. La elección óptima en este caso está a la izquierda más abajo y la final está a la derecha más arriba. Si unimos estos puntos, vamos a tener una línea que se llama curva de oferta-precio, ¿sí? Y que va uniendo los puntos de tangencia a medida que va cambiando el precio del bien X1, que son puntos de tangencia entre la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia. En el caso de los bienes Giffen, la curva de oferta-precio tiene pendiente negativa, justamente parecido y asociado a lo que veíamos, pero en casos de los bienes, cuando cambiaba la renta, el análisis estático comparativo con cambio de renta. En este caso, gira la restricción presupuestaria hacia afuera, reduciendo porque se redujo el precio, sin embargo, hay una reducción del consumo de X1 porque estamos desde el punto inferior derecho al punto superior izquierdo. Si unimos los dos puntos, vamos a tener una recta o curva que llamamos oferta-precio de pendiente negativa. Y bueno, y ya más adelante, simplemente lo anticipamos, más adelante vamos a ver que los precios, los bienes Giffen están asociados, son bienes inferiores, muy inferiores, bien dicho así se los dice, y que tienen, bueno, que ver con cambios en el poder adquisitivo de los consumidores por cambiar el precio. Es decir, cómo se amplió el conjunto de oportunidades, porque si vemos, hay un triángulo aquí que se ve que el incremento la reducción del precio del bien X1 ha aumentado, ha incrementado la capacidad de compra, el espacio de conjunto de oportunidades de consumo del individuo. Como decíamos, la curva de oferta-precio une los puntos de tangencia de las curvas de indiferencia a medida que cambia el precio, y ahora ya no graficamos en el espacio M X1, sino P1, X1, y por lo tanto, lo que estamos viendo en este caso es una curva estrictamente de demanda como la conocemos. Para ir terminando, vamos a ver el caso de la curva, la función de utilidad Cobb-Douglas, como dijimos, es una función que tenemos a X1 elevado a una constante, en este caso C, y X2 elevado a una constante D. Yo mencioné hace un rato que sabe haber una constante que multiplica todo, pero que no es relevante analizarlo. En primera instancia,
vamos a aprovechar de mostrar algo que se mencionó en capítulos anteriores, que tiene que ver con las transformaciones monótonas de función de utilidad. Vemos que hacemos una transformación monótona, que es simplemente aplicar logaritmo en la función Cobb-Douglas. Hacemos el problema de optimización de la función transformada, sujeta a la restricción presupuestaria P1x1 más P2x2 igual a M, como lo estamos viendo acá. Y las condiciones de primer orden son estas tres, dos de las cuales han sido integradas, ¿sí?, en esta igualdad, donde vemos que a la izquierda tenemos la relación marginal de sustitución del consumidor, en este caso la pendiente de la curva de indiferencia, y a la derecha el cociente de precios relativos, no está el signo menos, que es, porque hemos simplificado simplemente, que es la pendiente de la restricción presupuestaria. Queremos decir que de ahí surge la expresión analítica de la curva de oferta-renta. De esas dos ecuaciones salen las soluciones o demandas de X1 y X2, como lo hemos visto, que van a depender de P1, P2, M, y también podríamos decir C y D, pero son irrelevantes en este caso. Finalmente vamos a encontrar que resolviendo X1 es igual, en el caso de la Cobb-Douglas con estos exponentes, a C sobre C más D igual a M sobre P1. C sobre C más D C es el exponente de X y C más D es la suma de los exponentes de la Cobb-Douglas. En el caso de X2, D es el exponente, entonces es su exponente sobre la suma de los exponentes por M sobre P2. Y esa es la curva de demanda de los bienes X1 y X2, son las dos curvas de demanda para Cobb-Douglas y todas sus transformaciones monótonas. De hecho, si hacemos el problema de optimización para la Cobb-Douglas directamente y no la transformada, vamos a encontrar, y ya lo sabemos, lo hemos hablado en otros contextos, que las curvas de demanda no hay modificada. Por eso decimos que las curvas de demanda son invariantes entre transformaciones monótonas en la función de utilidad, y es razonable, más que lógico, porque la función de utilidad es una forma de indiciar las curvas de indiferencia, y la indiciación es arbitraria por parte del economista. Con esto hemos completado el capítulo 6 y con esto la demanda.